Échale. Sean bienvenidos a su podcast favorito. Quédense a averiguar. Te extraño, mamá, mucho, pero tu muerte no fue en vano. Descansa tranquila, porque yo todavía tengo la capacidad de protestar, de alzar la voz y sobre todo de sonreír y ser feliz. Hola George. ¿Qué pasó, mi Dianita? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Gracias. Qué bueno. Oye, pues yo estoy súper contenta el día de hoy y ya esperaba esta entrevista. Nos había, ahora sí que tocado como un mes atrás posponerla, pero ya estamos aquí y pues muy orgullosa de presentarte a Josefa y Esperanza. Hola. Mucho gusto, muy contento de que estén aquí. ¿Cómo están, chicas? Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarnos. Estamos muy contentas de poder platicar con ustedes. De verdad, gracias por la invitación. Compositoras, directoras de orquesta, productoras. ¿Qué fue primero? ¿Qué empezó primero? ¿Cómo surgió todo? Pues primero estudiamos piano. Ese fue nuestro instrumento desde muy chiquitas. Y después tuvimos el interés por la composición para hacer música de cine. Y después de ese interés vino la dirección de orquesta. Decíamos, bueno, si queremos componer, tenemos que orquestar, tenemos que dirigir, tenemos que hacer toda esta cuestión. Entonces, como que en ese orden. Ok, ahora va la parte de quién es quién, para los de la audiencia. Pera y Josefa, ¿quién es quién? Esperanza. Y yo soy. Ok, ok. Bueno, George, ¿quieres hacer pregunta tú? Sí, a mí me encanta la idea, que se puedan llevar muy bien los hermanos, eso así debe de ser, pero que hayan compartido el gusto por la música y estén en esta profesión y que tengan esta pasión, es todavía más de llamar la atención. ¿Siempre fue así desde niñas? Sí, pues la verdad es que hemos, de alguna manera, creo que pues muchos gemelos tienen su propia experiencia, pero en nuestro caso ha sido muy, pues siento que hemos ido por la vida muy de la mano, hemos compartido muchas experiencias, entre ellas la música, y Ujú. yo personalmente siento que fue como que hace cuenta que no sé si en alguna edad como que te empiezan a gustar cosas, pero de repente no le haces mucho caso y para mí Esperanza creo que siempre me jalaba de regreso si yo me alejaba un poquito o también me ha ayudado a, de alguna manera, pues si a ella le gusta algo, también me da curiosidad, entonces se vuelve más amplia mi búsqueda. No sé, como que ha sido Ok. una experiencia muy complementaria que agradezco porque yo creo que mi trayectoria en la música tiene mucho que ver con cómo nos hemos relacionado. No, y no fue siempre así. De más chiquillas nos costaba más trabajo por esta búsqueda como del individuo, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. pues primero era decir, no, 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 tú allá, yo acá, y nos contábamos, ¿no? Hasta que llegó el punto que dijimos, oye, no, deberíamos de chambear juntos. Y luego ya dijimos, no, pues y si nos juntamos ya de plano hacemos Josefa y Esperanza y así nos presentamos ante el mundo, creo que puede pegar padrísimo. Y sí, se ha resultado muy padre y se siente muy natural, o sea, al final nos complementamos increíble. De repente, por ejemplo, cuando grabamos pelis, que una está dirigiendo la orquesta y la otra está dentro en el control room, digamos, en el estudio, en la Ujú, sala de ujú. control, son
4 oídos y estamos completamente sincronizadas, entonces es padrísimo tenerla ahí escuchando porque no pierdes tiempo, es como muy eficiente, o sea, ella sabe perfectamente lo que, casi lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy pensando, entonces ni siquiera tengo que explicarle, ella dice, ya te agarré, a ver, 1, 2, 3, y entonces es súper ágil la manera en que trabajamos y nos entendemos muy bien, la verdad. Preguntas se las iba a hacer más adelante, pero creo que viene muy, muy bien ahorita. Desconozco, ¿es posible dirigir, que 2 personas dirijan una orquesta al unísono o no se puede? ¿Es solo un director? ¿O pueden ser 2? Generalmente es uno. Existen algunas obras del repertorio orquestal que son escritas para 2 orquestas. En nuestro caso, hemos escrito algunos conciertos que son para 2 orquestas, pero que sí se necesiten dos directores, ¿no? O sea, que sí se necesiten 4 manos para llevar estos 2 ensambles. Entonces, la mayoría de las veces, generalmente, es un director o una directora, pero en nuestro caso, pues también hemos buscado experiencias como gemelas en cuanto a un espectáculo de hacer con 2 orquestas, y pues es, aparte de divertido, pues es interesante como que jugar con estas sonoridades de 2 ensambles simultáneos. ¿Habrá otro caso en el mundo como el de ustedes? Pues por el momento no sabemos de 2 directoras gemelas, pero hay artistas, o sea, sí conocemos músicas gemelas que, te digo, 2 arpistas, aquí por ejemplo están las hermanas Boyan, que son gemelas, y las 2 son cantantes, o sea, como que sí existe esto, nada más directoras, todavía no conocemos. Pero seguro por ahí andarán. O ya se estarán gestando. Después de este podcast van a inspirar a que pase eso. Eso seguro. Yo quisiera regresar a la parte de la formación. ¿Dónde se formaron y quién fue la primera en decir voy? Pues mira, desde chicas empezamos gracias a mis papás, a mi abuelo, nos metieron al CIEM, que es una escuela que es en San Jerónimo, y ahí empezamos con estudios de piano, con estudios de música folclórica, pues con lectura de música, etcétera, o sea, teoría musical, ahí desde chicas, y luego cuando empezamos ya que teníamos que decidir una carrera, Espera se encontró como una escuela que le resonó en cuanto a música, la escogió. Yo, por ejemplo, dije, bueno, si ella estudia música, yo tengo que estudiar algo más porque no podemos seguir en la vida haciendo lo mismo siempre. Y después de intentar diferentes carreras, así como de aplicar a diferentes escuelas, pues dije, pues ni modo, no, por eso no voy a estudiar música. Y entonces nos fuimos las 2 a estudiar ya música como profesión, principalmente la composición. Y de ahí ya se fue pues marcando un camino que nos llevó a otras cosas que hacemos, como a la dirección orquestal, al arreglo, orquestación, y ahí nos fuimos complementando en el camino, pero sí, así fue. ¿Siempre fue en la Ciudad de México o tuvieron experiencias en el extranjero? Pues en cuanto a estudios, tuvimos varios maestros, digamos, la mayoría en México, que tuvieron, por ejemplo, nuestro maestro de composición, que se llamaba Humberto Hernández Medrano, él tuvo le tocó la época de Carlos Chávez, y entonces estudió con músicos como Aaron Copland, Shostakovich. Entonces digamos que habían muchos músicos en México preparados que habían estudiado fuera, y aparte también pudimos estudiar en un taller con un maestro de dirección que es Kenneth Kisler, que con él fuimos a varios talleres de dirección de orquesta. So you're breathing from here. Breathe like a singer from here. With some weight, right? Some speed. Yeah. Yeah. Can we come from the string once? Yeah. Dalla corda. Uno. So here's the second thing. Now we have a melody.
And the first, you're establishing your relationship with the orchestra, and if you only give the beat, you're irrelevant. You understand what I mean for that? Él estaba en Estados Unidos y pues esa fue como, o sea, ha sido, digamos, formación en México, pero con maestros de muchos lados, ¿no? Cliff Colno Colno. también fue una gran persona que nos enseñó, que era el director asistente de Ricardo Muti de la Chicago Symphony Orchestra. Con él estuvimos en Chicago una pequeña temporada y nos daba clases casi particulares, o sea, un clavadazo y buena onda. Y sí, empezamos, o sea, estuvimos con varios maestros, o sea, cuando estudiamos en Sistema Nacional de Fomento Musical, pues tuvimos maestros de todos lados, ¿no? Porque el sistema pues traía maestros de diferentes lugares y tuvimos maestros de Londres, tuvimos maestros de Cuba, tuvimos de todo, o sea, sí, bastante, muy padre. ¿Qué escuchaba Esperanza y Josefa de niñas? ¿Qué música les gustaba? Pues, por ejemplo, lo que nos acercó fue el Cinema Paradiso, o sea, mi papá lo ponía muchísimo. Y esa música nos movía. Todos los soundtracks de Forrest Gump, de Ennio Morricone, o sea, el de Forrest Gump era, ¿no? También increíble. Todas esas películas noventeras que tenían soundtrack orquestal, nos encantaba. Entonces, también música de los musicales, los sacábamos en el piano, nos poníamos a cantar, o sea, y a la fecha. Entonces siempre estuvo súper definido, o sea, era todo completo el soundtrack, o sea, ya era una dirección desde siempre hacia allá. Yo quisiera preguntarles, ¿qué las llevó a crear Phonovox y cuándo y cómo se dio? Pues un amigo, cuando acabamos la carrera, me habló y me dijo, hay que hacer una empresa, y fue de, pues, bueno, y pues, de los 5 que éramos, ya quedamos 2 nomás, y ¿Ustedes dos o dos? Sí, sí. Pues es que esto fue hace mucho tiempo, ya tiene 15 años, entonces pues se fueron quedando en el camino y ahorita ya, pero digamos que lo que marcó mucho el Phonovox en sí fue también el estudio, ¿no? Que teníamos esta infraestructura, y que ahorita sigue en pie, ¿no? Ahorita es de los estudios pues más conocidos que hay ahorita en México. Entonces, y también tenemos una alianza ya con los estudios Churubusco, ya tenemos a otro socio que, pues sí, ya lleva también un rato con nosotros, 8 añitos, y de alguna manera, no tanto por contrato, pero son socios que se van quedando con nosotros y que es gente con la que trabajamos en nuestros proyectos grandes, ¿no? Los ingenieros, ¿no? Y Cautli Cortés, Luis Ross, o sea, son ahorita nuestro equipo, Santiago Flores, que nos ha definido mucho como equipo. Puedes aventarte proyectos grandes gracias a tu equipo, ¿no? A que tienes esta
de apoyo y estos pilares, ¿no? Que también son personas muy reconocidas en la industria y que estamos muy seguras, ya sea grabando un score, una orquesta, o una peli, un espectáculo en vivo, lo que sea, ahí estamos todos. Y también creo que un poco en cuanto a tu pregunta, eh, cuando empezamos, que formamos Fonovox, yo creo que teníamos la mentalidad de que tenías que tener una infraestructura para vender para ofrecerle a alguien tu música original, para trabajar en medios audiovisuales, como que pensábamos en este formato de tener una empresa para poder vender estos servicios y como que yo creo que en esa edad, cuando empiezas ya a dedicarte al mundo profesional, pues ¿de dónde te agarras? Porque cómo le haces para que te crean que puedes hacer lo que puedes hacer y tú para creértela también porque pues estábamos creciendo, ¿no? Y chistosamente yo creo que las cosas han cambiado en cuanto a que empezamos vendiendo Fonovox y ahora pues más bien nos vendemos a nosotros como personas porque pues nos hemos dado cuenta que pues somos más valiosas nosotros que la empresa. Sí, como que tiene más Entonces, impacto. se volteó nuestra perspectiva después de pues la experiencia que tenemos, ¿no? Esperanza Josefa, y de lo que hablaban, o sea, ustedes saben leer música, saben tocar un instrumento, dirigen orquesta, componen. ¿Cuál es la faceta que más les gusta o siguen sintiendo gran pasión por todas? ¿Se ha especializado alguna de ustedes más en algo que la otra? ¿Cómo está ese tema? Pues todo se complementa. O sea, Ok, digamos que haz de cuenta, yo quiero escribir una obra y luego la quiero dirigir, ¿no? Pero también me da ok. gusto si, por ejemplo, la maestra Gabriela Díaz Salatriste o la maestra Gina Enríquez, que nos han pedido obras para que ellas las interpreten con las orquestas, también te da gustito escucharla, ¿no? Por supuesto. Este, entonces, todas las experiencias, la verdad es que esta carrera es rica en experiencias y de repente te toca dirigir, luego te toca componer, luego te toca nada más escuchar y para mí todo es increíble, ¿no? La dirección siempre le digo que es como volar, ¿no? Pero pues igual cuando ahí andas en el piano, en tu soledad, conectada y Ujú. componiendo, pues es otro mundo, o sea, todo es muy bonito, es una Ujú. profesión muy hermosa. Sí, hasta te da como que de repente, por ejemplo, ¿no? Son etapas que ahorita acabamos de hacer una película, ¿no? El score, y estuvimos en encierre total entre 2 y 3 meses, pero encierre total en serio. O sea, de horas, horas, horas al día de estar componiendo para llegar al deadline y es muy gratificante. Y al mismo tiempo, cuando empieza es muy emocionante y cuando acabas también. Y entonces, de repente, ok, ya hiciste esta peli y ahora viene un concierto. Entonces son como que también es bonito tener como diferentes ramas en la música y sí, más que nos guste más una que otra, yo creo que la suma de todos y cómo se complementan, Ok, como dice ok. Esperanza, es lo que nos gusta más. Ujú. ¿Cuál fue la primera o el primer proyecto para cine o para serie de televisión? Uy, Ah, bueno, el que hicimos juntas fue la serie de No fue mi culpa con Star Plus. ujú. Fue el Ah, proyecto, ok. la primera serie que hicimos juntas, Josefa y yo, fue ese y fue increíble. Fueron 2 temporadas. Todavía Ujú. no sale la segunda y eso fue en 2020, Sí. 21, O 21. sea, digamos, antes estuvimos como más en proyectos independientes, ¿no? O sea, digamos que cuando Ujú, empezamos, yo me acuerdo que nos íbamos a casar directores en la Ibero para decirles, Ujú. yo te musicalizo porque pues tienes que empezar por algún lado. Y entonces yo, por ejemplo, mi primer cortometraje fue uno de Hasta que la muerte nos separe, que es de Gaby Amione, que era literal Romeo y Julieta allá en la tumba. Y entonces se me hizo que era una gran idea. Ok. Y pues logré hacer ese soundtrack que quiero con mucho cariño, pero de alguna manera todavía no era un proyecto más profesional, ¿no? Como hacer una serie o una peli que ahorita está en Cinépolis, ¿no? Aunque sí era ujú. un trabajo bien hecho, ¿no? Pero digamos que si me dices el primero, pues fuimos ahí creciéndole, ¿no? Sí, Pero sí, el primero profesional en una plataforma fue juntas, no fue mi culpa. Antes de Tengo una, Esperanza también estuvo en serie, hicimos un largometraje antes de
el hombre Detrás de la máscara. detrás de la Lupita. máscara, que era No, del sí, hijo, sí, hicimos era varios. del hijo del santo, Sí. o sea, varios, más que el El hijo primero, del santo, ok. Este no viene en toda la reseña que estaba leyendo, porque la verdad es que es impresionante todo el trabajo que llevan. Estaba leyendo que tienen trabajos para Netflix como La flor más bella, Me mataron 3 veces, No fue mi culpa. Y una de las cosas que me di cuenta es que no sé si ha sido causalidad o algo que ustedes han elegido, pero siento que están inmersas en proyectos sociales tremendamente importantes y de gran impacto para nuestra sociedad, como pues la mujer, la sororidad, todo el tema que estamos viviendo también pues, con los feminicidios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me pueden platicar de eso? O nos pueden Pues, o sea, platicar a todos. como dices, tiene que ver, obviamente, muchas veces ese, oigan, esta, por ejemplo, No fue mi culpa, fue una serie producida, dirigida, escrita, por puras mujeres, ¿no? Entonces, de repente sí pasa que es de, ok, ¿qué mujeres van a componer este soundtrack, ¿no? Y de repente te abren las puertas ese tipo de proyectos. La Orquesta Sororidad, que también fue para Tiempo de Mujeres, el festival aquí en Ciudad de México en 2020, pues también hicimos una orquesta de puras mujeres y como que al final del día no, es algo que no puedes evitar porque la profesión sí es, obviamente, es un mundo más de hombres, ¿no? Ya sea en el podium o ya sea en la composición de series. No, hay pocas mujeres haciendo esto, entonces sí, obviamente cuando hay un proyecto que dicen, oigan, ¿qué mujeres? Pues ahí nos hablan, ¿verdad? Entonces sí, tiene que ver, pero obviamente tenemos un perfil también en donde queremos hablar del tema, en donde queremos que la mujer esté empoderada, en donde no nos gusta el patriarcado y donde el machismo no cabe, ¿no? Y que aunque no quieras lo ves y aunque no quieras lo vives, porque todos y todas somos hijas de eso. Entonces, no es esta onda de ser radical, es simplemente que el feminismo se necesita por alguna razón. Y aquí estamos bien puestas con el pie en el cañón y porque es algo que se tiene que comunicar como algo increíble, la mujer, ¿no? Lo que es la mujer. Y quitar estereotipos innecesarios o estúpidos, claro que sí, aquí vamos a estar para eso, pero sí, como dices, ha sido, pues, el momento histórico también que nos ha tocado, o sea, es todo, no es porque lo escoges, entonces llegan los proyectos, sino que todo va enlazándose, vas conociendo gente, te van presentando, te van conociendo, te llaman, la verdad sí, a veces bateamos proyectos que no nos laten, que justo haga ver a la mujer como menos o que sea macho, no nos gusta y hemos llegado a batear cosas así porque pues no va con nuestros principios, ¿no? Entonces, que nos han llamado para proyectos que creemos que tienen ese perfil y siempre vamos a estar apoyando a la mujer, como lo hay muchos hombres que apoyan a la mujer, cero estamos en contra de los hombres, estamos en contra del estigma, de lo conocido, de lo aprendido y no sabes qué aprendiste y ahí estás, ¿no? De la máquina. Y también creo que se vuelve también una onda muy, pues muy enriquecedora trabajar en proyectos que tengan que ver con la realidad y aunque puede ser fuerte, pues sí a veces yo creo que es necesario estar conectado con la realidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, así como podemos hacer una película de cómica, una película de ficción, también nos gusta hacer una película que dé un mensaje de, pues los feminicidios son parte de nuestra realidad y hay que transmitirlo para que la gente que no sabe que existe o la gente que no está tan consciente, pues sí lo tenga consciente y las cosas cambien, ¿no? No, y generalmente son proyectos que tienen mucho trabajo de investigación, que tienen, o sea, son proyectos fundados, como dices, muy importantes. Entonces, la verdad es que es un honor cuando te invitan. Ahora es duro, porque ahora vete a dormir después de musicalizar esa escena 2 horas, pues tienes que estar bien contigo, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bien, o sea, hay todo un lado, ¿no? En donde tienes que tú también cuidarte y que el arte acompañe como estos momentos y tú también estar en un lugar que logres dar ese mensaje de una manera respetando a la gente que lo investigó y que lo hizo, ¿no?
Totalmente, yo lo veo entonces como que es lo que es la congruencia, lo que se alineó con lo que están haciendo. Eh, Ujú, ujú. Muy importante. Y quisiera también comentar que ahora van a Nueva York el 13 de marzo. También es un proyecto muy importante. Si quieren explicarlo ustedes de qué va, porque también viene de la mano con todo lo que venimos hablando del el tema de la mujer. ¿Quieres? Tú. Es un concierto es Global Women for Peace, es la orquesta de las Naciones Unidas. Cada año invitan a diferentes mujeres de diferentes países a dirigir. Ahora toca México. Tuvimos el honor de que nos invitaran a nosotros. Estamos muy, muy contentas, muy emocionadas. Van a ver obras de diferentes países. Hay de una mujer afgana, hay de una mujer japonesa. O sea, y el punto es visibilizar a las mujeres, visibilizar la música de las mujeres. La orquesta no es nada más de mujeres, pero sí el director de la orquesta hace apoya a que se haga este concierto anual y pues es la verdad una experiencia que yo creo que es única, o sea, de Es verdad única, estamos. está increíble, súper orgullosos todos los mexicanos de ustedes. La verdad es que el que nos diera la entrevista, para empezar, es un honor, pero el que podamos estar comentando de estos temas se me hace muy relevante para este podcast, porque sí se tiene que mencionar el que se les dé espacio cada vez más pues a la mujer y con todo lo que tenemos que exponer y que no estamos peleados el uno con el otro, porque en el que hicieron No, creo que fue en el Teatro de la Ciudad, sí eran 80 mujeres, nada más mujeres, y ahora sí van a estar involucrados hombres en Nueva York entonces. No, y aparte se toca una obra de Josefa. Entonces, eso está muy emocionante. O sea, Josefa va a dirigir una obra suya también, aparte de otras mujeres. Entonces, estamos de verdad ¿Cómo se muy. llama la obra, Josefa? Se llama Voladores. Está basada o sea, yo me fui a una convención con voladores de San Luis Potosí, de Puebla, de Guatemala, muchos voladores. Ser un volador de Papantla es orgullo, es llevar el corazón de tu pueblo y mostrarlo a mucha gente. Mis papás fueron voladores, mis abuelos, y así vienen generación en generación. A mí me llamó la atención desde chiquillo, desde muy pequeño. Mi primer vuelo fue a los 8 años, a los 8 añitos, en un palo de 10 metros. Y me llamó la atención, me gustó y vi algún día lo quiero hacer. Me quedó esa espinita. Nosotros iniciamos caminando, el caporal nos va guiando. Él nos guía por el son de la calle hasta llegar al poste. Entonces, llegando al poste, hacemos una reverencia y damos la vuelta al poste con un son que se llama el son del perdón. Cada uno va subiendo uno por uno hacia la cima del poste para colocarse en cada uno, en nuestro punto, norte, sur, este y oeste. Después sube al último el caporal, el que va en el centro. Da el son de los 4 puntos cardinales. Después el caporal se para como agradecimiento sobre el sol para que haya la fertilidad sobre la tierra. Nosotros empieza un son del vuelo. Al escuchar el sonido de la flauta con el tambor, es la señal para que nosotros nos aventemos. Los fui a entrevistar y me fui a grabar su música y me voló la cabeza, pues, saber por qué vuelan, ver sus rituales, ¿no? Yo nada más pues, los conocía, obviamente, como los conocemos todos, de que están en las plazas o en como que ciudades Pero principales. ¿te refieres a los voladores como los voladores de Papantla? Para los que no conocen de qué se trata el tema. Ok. Exacto. Sí, es que justo todo el mundo les dice los voladores de Papantla, pero todos, pues, hay voladores de San Luis Potosí. Entonces, por eso digo voladores. La obra se llama
la obra así se llama, literal, Voladores, y pues tiene parte como que está inspirada en alguna, pues en la música que ellos tocan en sus rituales, pero básicamente en sus rituales. Entonces, pues tiene este sentimiento como muy mexicano, que también está padre tocar allá, porque como Claro. hay música afgana, hay música de México, como que se siente muy de diferentes lugares, y pues me toca también dirigirlo, entonces sí está muy emocionante. Pues es que está fascinante Increíble. todo lo que están experimentando, porque por un lado me pongo a pensar cómo el estado emocional en el que, como dices tú, quedan después de haber compuesto algo para una cuestión como eh, las series que han hecho son feminicidios, etcétera. Y luego te vas a totalmente a un tema que es muy de la nación, pero también muy espiritual, pero también de mucha profundidad también, y es otro estado de ánimo al que entran. ¿Cómo llevas esto? Bueno, las dos, porque iba ahorita con Josefa, porque es la que va a hacer la de Voladores, y luego voy con Esperanza. ¿Cómo llevas esto a las notas? ¿Cómo lo transportas? No sé si hay algún tipo de explicación, porque se me hace increíble. Pues sí, yo creo que a veces como buscando de qué componer, hay cosas que te inspiran y que te inspiran a hacer música, y yo creo que parte de la composición es pues enamorarte de algo, ¿no? Y yo me enamoré de este tema, como así como puedes buscar otros, ¿no? Creo que por lo menos la parte prehispánica tiene un lado muy espiritual y muy de regresar a las raíces que pues conmigo resuena, y creo que es necesario para todo ser humano, para lo que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, encontrar un tema que te inspira para poder componer, haz de cuenta que te sientes honesta al estar escribiendo de algo, ¿sabes? Es como encontrar esta honestidad de lo que quieres decir sin atribuírtelo solamente como tuyo, sino poder, pues, escribir, te pones a escribir y es un lugar, pues, muy introspectivo, hermoso, y que hasta lo agradeces, porque yo hasta pienso que esa música no es mía, ¿ya sabes? Es como un espacio muy bonito Ujú. pues, no sé, que me da, haz de cuenta que agradezco haber tenido esa experiencia, haber tenido esa obra, y que esa obra exista, y no sé en qué momento la compuse, ¿sabes? No sé. Sí, o sea, Por ejemplo, sí. cuando componen música para una película, ¿ustedes platican con el director? ¿Tienen acceso a imágenes o nada más les platican como el script, la historia, y ustedes ya empiezan a desarrollar su trabajo? ¿O si pueden ver visualmente lo que ya se está grabando de la película? ¿Cómo va eso? Pues puede ser diferente en muchos casos, pero generalmente empiezas como leyendo el guión antes de que se grabe, etcétera, Ok, y ok. siempre vas a componer, por ejemplo, una película, aunque tengas un tema principal, siempre la vas a componer a contraimagen para estar totalmente cuadrado con las escenas como están pasando y como ya está editada la película. Y sí, siempre se tiene contacto con director, directora, en caso de las series, por ejemplo, muchas veces también con quien le está produciendo, pero que te dan como que un poco un camino y una dirección de cómo se imaginan que va la música, y ya a partir de eso, tú puedes proponer, pues propones la tímbrica, propones un tema musical, propones como que diferentes, hasta puedes proponer cómo va la estructura de la música a lo largo de la película en cuanto al guión, Ujú. o a veces por ejemplo, la película que acabamos de hacer con Carlos Santos, él ya tenía muy claro en dónde quería música, qué tipo de música, y a partir de eso, pues ya le propones tú el tema musical que pues sí es como que entrar a un estado y conectar con la película y la historia que estás Exacto, contando exacto. Ajá. para ser lo más atinada posible, pero sí meterte en ese mundo. Y yo siento que es igual que la actuación, ¿no? Ha de ser muy parecido. Te metes en ese mundo y entonces cómo lo transmites a música, ¿no? Que sale la película ya el 27 de marzo en Cinépolis para que la vayan a ver. Oye, pues ese marzo es un super mes para ustedes, niñas, qué bárbaras. Pues debiera de ser todos los meses, pero Bueno, Bueno, pero bueno. eso es porque
Esa sale porque sale, pero no tiene nada que ver con, No con tiene el nada mes de que la ver con el mujer, mes de la nada más mujer. coincide que No, es no, marzo. no, pero bueno, es otro gran logro y otro proyecto increíble el mismo mes. Está muy bueno eso. Más bien es la exposición, George, es la exposición la que está, porque todo el tiempo en los meses está, pues, es como cuando estás engendrando algo y luego, pues, es como que, ¿no? Afuera. Pero yo también quisiera comentar que Josefa y Esperanza están en un grupo también de 5, son 5, ¿no? Sí. Ujú, sí. I'm Johnny. Sí, Con, cuéntenos tantito de ese grupo también, porque es que tienen 1000 proyectos. Yo no sé ni cuál brincarme de uno a otro, pero porque son multi-talented, multitasking. Así es que, ¿qué me pueden decir de I'm Johnny? pues I'm Johnny principalmente es un proyecto que es una banda musical en donde Esperanza y yo somos tecladistas, pero en colaboración con las otras integrantes, componemos, producimos la música. En un principio empezó con la guitarrista y la vocalista, que son Ana Rizzo y Stephanie Brolo. Ellas dos empezaron como buscando este proyecto, pero más que nada por abrir una plataforma para que diferentes mujeres tuvieran más exposición a través de la música en diferentes puestos como dirigir un video musical, la parte de la edición, la parte de la mezcla, la parte de la grabación como de ingenieras de audio, o sea, muchos lugares en la música que muchas veces se piensan que son hechos por hombres, como la producción musical, ¿no? O esta idea, ¿no? Si ves una banda de puras mujeres, pues capaz piensan muchos por ahí que quien produjo fue el hombre, ¿no? Música. Acción. Tú te has quedado en el tiempo, pausada, inmersa conmigo. Aunque te has ido, te siento, hablando siempre al oído. Me dices que no es cierto, que siempre no te has ido. Yo sé que no te invento. Sigues aquí, siempre vas con el viento. Que te traiga el viento a bailar muy lento. O sea, como que así hay una como preconcepción y entonces esto fue hace 8 años, ya estamos yo creo en otra época y más adelante, pero así empezó, como para darle como que esta visibilidad a diferentes mujeres en la industria y a partir de ahí nos conocimos, nosotros teníamos el estudio de grabación y pues dijimos pues ¿por qué no tocamos juntas? Y entonces se armó la banda, tuvimos un medio palomazo ahí en un lugar de aquí de México que estuvo muy bien y desde ahí empezamos la banda y pues empezamos a producir música. Ahorita justo acabamos de terminar un disco que pues estamos viendo cómo va a ser la siguiente etapa que puede ser hasta más retadora para muchos músicos que la propia música, que es la parte de cómo haces el contenido, cómo haces el video, cómo le haces promoción a tu música. Estamos en esa... ¿Qué tipo de música es? Es funk, rhythm and blues, dance, ¿qué más? Sí, es básico. Bueno, lo que decimos es principalmente es dance, porque es música, pues sí, para divertirse, bailar y ser feliz, ¿no? Pero, puede ser funk, R&B, pero principalmente es dance. Ok. Está increíble, George, lo tienes que escuchar ese grupo. Y bueno, yo ahí quisiera regresar al tema del estudio de grabación y todo lo que sucede ahí. O sea, rentan estudios en Fonovox, graban también ahí, y su relación con Estudios Churubusco, ¿ellos también van y graban ahí? ¿O cómo está el relajo para regresarme a la parte de, o sea, hace 35 minutos estábamos hablando de esa alianza que hay entre ustedes y los Estudios Churubusco? O sea, se cuenta que en Fonovox es un estudio en donde podemos meter unos 16 músicos, haz de cuenta. Y en Churubusco podemos meter 100, ¿no? Entonces, también dependiendo del tamaño del proyecto.
¿no? Nuestro socio Icautli Cortés hace mucho DVDs para artistas. Era él el que grababa a Armando Manzanero, ¿no? Artistas muy conocidos, él es el Inge de estos artistas, entonces él, por ejemplo, graba estos proyectos que son bandas icónicas en este espacio que es bastante grande. Ok. Nosotros, al dedicarnos más a la orquesta, y por nuestro perfil, pues a veces sí nos llaman más para, por ejemplo, ensayos de orquesta y grabaciones de orquesta completa. Y la tirada es esta sala, que es la Sala Silvestre Revueltas. Digamos que, como bien saben, los estudios Churubusco, ahí se hizo todo el cine de oro mexicano, ¿no? Entonces tienen salas increíbles, pero digamos que se fue quedando en el tiempo un poco en equipo, en el uso. Entonces la sala silvestre empezó pues a no usarse tanto, la gente tenía que rentar el equipo para ir a grabar ahí y se volvía algo no muy práctico, y lo que nosotros decidimos hacer es invertir en Churubusco para que en conjunto con ellos podamos competir con orquestas que graban cine en Europa del Este, por ejemplo, que es donde tienen mejores precios, y que pudiéramos hacer productos nacionales más accesibles, que no tuviera que ser tanto rollo grabar una orquesta. Por eso le entramos, y por eso, más que en cuestión de negocio, también es una cuestión que obviamente necesitas que los negocios prosperen, ojalá, pero también es una cuestión pues cultural, mexicana, que este lugar tan emblemático funcione para lo que estaba destinado a ser, ¿no? Entonces Estudios Churubusco estuvo feliz de esta alianza, en cuestiones de equipo, en cuestiones de calidad, que puedas tú llegar y que sea fácil llegar a grabar una orquesta, ¿no? Cosa que es, te digo, muy complicada si lo tienes que armar desde cero, ¿no? Okay. ¿Qué se necesita para hacer o qué le podrían decir a alguien que quiere dedicarse a ser director o directora de orquesta? Pues que es un reto hermoso que se puede tomar en la vida, ¿no? Que es muy, que puede ser un camino como retador, pero al mismo tiempo de los que más te pueden enseñar en una carrera como la música. ¿Por qué que hay que tener retador? paciencia. Sería interesante, ¿por qué retador? Ajá. Yo lo veas de cuenta como si te tiras de un paracaídas, porque te dan, haz de cuenta, los mismos nervios o peor cuando empiezas. Okay. Nosotros, por ejemplo, en el mundo orquestal nos empezamos a meter ya que empezamos a estudiar música, pero hay quien tocaba en la orquesta desde que tenía 4 años, entonces ya se vuelve más parte de su mundo. Nosotros, yo creo que fue conocerlo y subirte al podio es toda una experiencia cuando tienes 21 años y no tienes mucha experiencia con la orquesta, pues puede imponer mucho, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, conforme vas estudiando más, conforme vas estando más en contacto, pues para mí ha sido de los lugares que más puedo disfrutar, porque acabas y hace cuenta que es un sentimiento de gratitud pues principalmente gratitud porque lo pudiste disfrutar y pudiste vivir esa experiencia, no sé cómo decirlo tú, pero por ahí va, o sea que... Me encanta, ¿tú qué dices? Tú. Que perseveren, pero que es un espacio hermoso y que pues ahora sí que hay que estudiar mucho, si quieres ir. No, y también que no te compares, ¿no? Porque lo que puedes dar tú no lo puede dar nadie más, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos otros, o sea, obviamente cuando estábamos estudiando había gente con oído absoluto, o sea, José y yo éramos las únicas mujeres en ese entonces. Ahorita hay más, ¿no? Y conocemos, gracias a las maestras que están ahí en el podium, nosotros podemos dirigir, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Hay mujeres que abrieron brecha. Claro. ¿No? Entonces, ahora yo no voy a dar lo mismo que nadie más, ¿no? Lo que podemos dar nosotros lo podemos dar desde lo que nosotros sabemos,
sabiendo nuestras limitantes y sabiendo nuestras virtudes. Entonces, si alguien se quiere dedicar a eso y se compara con, no sé, es que mi amigo ganó el concurso en París y entonces yo no soy nadie, pues ya, mejor te vas a poner un puesto de otra cosa. Pero la verdad es que es eso, no te compares, el camino siempre va a ser diferente, el camino es únicamente propio. Claro que dependes de mucha gente, claro que dependes de que alguien más confíe en ti, pero que no te compares. Y, por ejemplo, se podría decir, eso está genial, en la industria los cambios significativos que han habido de cuando empezaron a ahorita, ¿cuáles serían? Aparte de la tecnología, la apertura, lo como dices, a que las mujeres tengan más espacio, pero ¿qué otras cosas podrían como ser relevantes ahora, en comparación de cuando empezaron? Pues yo creo que el cambio principal es las posibilidades que tienes de poder estar en un espacio, ¿no? O sea, las plataformas que existen hoy en día para poder tu música y que antes pues casi tenía que firmarte una disquera, ¿no? Ahora, digamos, hay muchas posibilidades para que tu música ya esté allá afuera. El reto es pues que ahora compites con todo mundo que puede subir su música, ¿no? Entonces, no sé si uno es más difícil o fácil que el otro. Los dos son difíciles porque puedes tener arriba muchísima música y que nadie la escuche. Pero yo creo que ese es el cambio principal y que creo que básicamente, pues, entre músicos tenemos que llegar a acuerdos para que la industria tenga que ver también un poco con nosotros y no solo con la industria, ¿no? Estamos los que la hacemos, pero están todos los que están en la parte del negocio de la música, que muchos son músicos, pero en realidad no son los que hacen la música. Entonces, lo que hemos visto ahorita con colegas músicos, pues es cómo llegamos a nosotros ser parte de estas decisiones y se tiene que hacer en equipo, ¿no? Esto Por está ejemplo, muy ¿no? interesante. Con los músicos de cine, ¿no? Que pues las asociaciones que se hacen o grupos de decir, oigan, ¿no? Vamos a llegar a qué acuerdos vamos a firmar, qué vamos a aceptar, ¿no? Porque pues todo el mundo quiere la exclusividad de tu música, pero pues entonces que la paguen. Entonces llegar a acuerdos entre músicos, porque ahorita con la tecnología la industria musical sigue cambiando y en lo que se normaliza ya hay algo nuevo, ¿no? Ya existe una nueva plataforma. Entonces a veces se vuelve muy ambiguo el negocio de la música por tanto cambio, pero sí creo que si nos juntamos los músicos podemos llegar a mejores acuerdos para nosotros y no nada más para la industria, que somos parte de, pero parece que no. Esto está muy bueno y lo hemos hablado en otros episodios con artistas independientes, que es encontrar esa fórmula, porque pueden ser muy talentosos, pero además de ser muy buenos músicos, tienes que desarrollar una habilidad de cómo das a conocer tu música, ¿no? Exacto, utilizando sí. alguna de estas nuevas plataformas y que tengas más exposición y que te escuchen. Y hay unos no muy buenos, pero que son muy buenos en el lado de buscar buena exposición y incluso llegan a ser hasta famosos cuando su música pues no es tan buena, sinceramente. Exactamente, ahorita digamos, quién sabe quién tiene más poder, el de la buena música o el de la buena comunicación, y yo creo que es el segundo. Exacto. Está cañón, sí. Y bueno, yo tenía una duda, ¿cuántas composiciones tienen hechas? Es que ya con las series son muchos temas. O sea, digamos, una serie puede tener 120 temas, 200 temas. Entonces, conseguir su música como antes, por ejemplo, ¿dónde la podrían conseguir la gente que es su seguidor? No, pues en las redes de Josefa y Esperanza, tal cual. ¿Literal? Literal, tenemos las obras orquestales, tenemos también el Spotify con algunos scores, que estoy ahorita en construcción porque tuve un problema de nombre ahí, pero ya lo tenemos. Okay. Y en nuestras plataformas ahí viene todo lo que hacemos, viene desglosado,
También en Fonovox puedes encontrar todo lo de los estudios, los espectáculos. Sí, digamos que ahorita todos los scores los tenemos en SoundCloud, que se llama Josefa y Esperanza. Ya están casi en Spotify porque es un tema un poco más complicado, pero ahorita están en SoundCloud, próximamente Spotify. La parte de I'm Johnny, pues ahí está el canal en Spotify. Y en nuestro YouTube, que es Fonovox, y aparte Josefa y Esperanza, pueden encontrar conciertos, pueden encontrar música sinfónica, pues sí, varias cosas en todos esos. ¿Han trabajado no juntas o que alguna que haya hecho algún proyecto totalmente por su lado, sin Sí, la otra? bastante, o sea, bastante. Sí, ok. Lo que pasa es que te digo que llegó un punto en donde decidimos que íbamos a unificar a Josefa y Esperanza, Ok. independientemente de cómo a veces se distribuye el trabajo, ¿no? A Exacto. veces caen varios proyectos a la vez y Ujú. nos ponemos de acuerdo. Sí. Y aunque se enteren o no, pero nosotros nos ponemos de acuerdo. Y en cuanto a, por ejemplo, las obras sinfónicas son totalmente de cada quien. Ujú. Ok, Ok, eso está buenísimo saberlo. ¿Y qué proyectos vienen? Bueno, puedo decir Sí. viene, No. viene, Es que hay algunos que todavía no se pueden, el documento. Bueno, los que se No. puedan decir, porque para... es que hay uno que no se puede decir que ese está bien choncho, está bien padre, pero bueno, ese te lo vamos a compartir después. Pero, Sí. Ok. por ejemplo, ahora que dices que marzo es un gran mes, el 20 de marzo se va a estrenar una obra que escribí para orquesta de cámara, con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, dirigido Ok. por la maestra Gina Enríquez. Es una obra igual, tiene que ver con la mujer. Se llama No Todas Vamos al Mictlán. Ujú. Es Ok. todo un rollo, viene eso, viene Es la todo un peli, rollo, ajá, ya me quedé picada. O sea, viene la película que es la de Qué huevos Sofía, del director Carlos Santos, de Cinépolis. Esa, te digo, eso es lo que Ok. viene muy en puerta. Viene el concierto en Nueva York. Ese es el 13 de marzo y estamos Sí. viendo también, podemos compartir después porque estamos viendo que se comparta digitalmente en algunos canales de difusión cultural. Entonces Estaría genial eso. ya les avisaremos si lo logramos. Seguro sí. George, ¿tienes alguna otra pregunta? Para No, pues Josefa más y que pregunta, Esperanza. la verdad es que agradecimiento, qué interesante cuando me empezó a mandar Diana, pues el Instagram, empecé a ver lo que hacían ustedes, le dije, las primas están muy cabronas y la verdad es que sí, felicidades, todos esos proyectos, me encanta y toda la suerte y éxito, está increíble, no paran, qué padre. Muchas gracias. Pues aquí, Diana, que por fin ya nos pudimos coincidir. Te digo que anduvimos medio desaparecidas, pero qué bueno, me da mucho gusto que ya lo pudimos hacer. Gracias de verdad por invitarnos y pues gracias a los que nos escuchan también. No, y la verdad es que cómo no íbamos a tener que esperar tanto tiempo, porque ya que veo todo lo que están haciendo, Sí, esta hora es más un honrado, súper regalo. claro, obvio. O sea, está muy, muy cañón y muy orgullosos también de que pues sean, pues no sé, una imagen artística, una imagen de la mujer que, pues no sé, que Claro. todo el mundo deberíamos de buscar, enaltecer mucho más, ¿no? Y conocer más de quienes se están moviendo para que las cosas sean diferentes en todos los ámbitos. Y en este caso, pues es el arte, ¿no? La música y pues felicidades a ambas. Empezando por una misma, ¿no? Siempre darse el valor y yo creo que desde ahí empiezan muchas cosas. Entonces sí, Así es. totalmente de acuerdo contigo. Gracias de verdad y nos sentimos muy hermoso de que nos compartan su espacio y sus palabras tan bonitas. Todo lo que dije de mis palabras bonitas, me quedo corto de no poder expresar porque está increíble. Me da muchísimo gusto, además, mexicanas, talentosas, poniendo en alto el nombre de nuestro maravilloso país en eventos internacionales, trabajando con gente muy importante. Luchonas, mujeres maravillosas.
Así es, así es. Gracias. Un orgullo. Bueno, pues esto fue Yo y los Plausibles. Nos vemos. Adiós. Je l'ai tout bas de ma vie, puis je fonce, moi je les ai, je veux.